Hola, buenos días, buenas tardes. Estoy grabando este video como complemento o apoyo, ayuda para la ejecución de la tarea número 5. Ok, voy a compartir pantalla para poder explicar. Aquí viene a compartir pantalla. Entonces, la tarea 5, como les dije en clase, es un trabajo que puede ser desarrollado en grupos de hasta 3 alumnos. Me la tienen que entregar en papel, dejarla en la Secretaría del Departamento de Recursos Hídricos. Y es un trabajo colaborativo en el sentido porque vamos a aplicar las técnicas de modelación a un río, considerando como caso de estudio el río Itata, pero la verdad es que hay bastantes simplificaciones que hicimos para esta tarea. Entonces, el caso de estudio, como les digo, el río Itata, desde Confluencia, donde ya se unió el río Ñuble, que viene por acá, con el río Itata, que viene desde el sur. El Ñuble cae el Itata, por lo tanto pierde su nombre, se mantiene como nombre río Itata, y esto lo definimos como kilómetro cero, y 50 kilómetros más agua abajo llegamos a la desembocadura en el Océano Pacífico. Entonces es un tramo de 50 kilómetros, en el que para efectos de esta tarea definí ciertas características que están en esta tabla, la tabla 1. Tengo el tramo del kilómetro 0 al kilómetro 1, del kilómetro 1 al 15, del 15 al 36, del 36 al 43 y del 43 al 50, en que puedo tener distintos anchos, distintas pendientes o distintos coeficientes de rugosidad de Mañe. Para cada tramo consideramos uniforme el ancho, la pendiente y el coeficiente de Mañe. Entonces lo que tenemos aquí es que está el río con sus 50 kilómetros de largo, y lo vamos a graficar como esta línea color azul. Entonces, en el kilómetro cero vamos a tener una cierta cantidad de agua, un caudal que ingresa, que está dado por la tabla 2 para el mes de enero y por la tabla 3 para el mes de abril. Como ya se tienen que estar dando cuenta, hay que hacer dos simulaciones. Una para la condición de enero, que corresponde al final de la primavera, inicios del verano, y que es una condición compleja pero no crítica, y la otra para la finales de inicios de otoño, ya en abril, en que el caudal es mínimo y puede ser una condición más crítica para el río. Entonces, en el kilómetro 1, en el kilómetro 15, en el 36 y en el 43 concentramos algunas descargas. Esta es una técnica bastante común que hacemos en modelación de río, en el que se van incorporando descargas que ingresan en distintos puntos del río. En este caso tenemos una primera descarga importante en el kilómetro 1, que corresponde a una descarga de residuos industriales líquidos tratados. Eh, Después tenemos otra descarga en el kilómetro 15, en el 36 y en el 43. Entonces, más o menos aquí vamos a tener el 15, por acá vamos a tener el 36 y por acá, poco antes de llegar, el 43. Y cada una de estas descargas tiene una característica. Entonces, aquí tenemos Espérame un segundo que aquí está. Entonces, tenemos el kilómetro 1, el kilómetro 15, el 36, si no me equivoco, sí, y el 43. Entonces, en moderación de río, me falta aquí el kilómetro 0 donde parte toda la historia en Nueva Aldea.
el kilómetro cero. Entonces, cada uno de estos puntos va a definir lo que nosotros llamamos modelación, un nodo de modelación, y lo voy a marcar aquí con, tengo un primer nodo que corresponde, lo voy a marcar en rojo para que se note. Tengo un primer nodo que es en el kilómetro cero, un segundo nodo en el kilómetro uno, un tercer nodo en el kilómetro 15, otro nodo más en el kilómetro 36, otro nodo en el kilómetro 43 y el último nodo en el kilómetro 50 que corresponde a la desembocadura al cierre del modelo. ¿Qué está pasando aquí? Acá. Entonces esto nos define varios tramos. Tenemos el tramo del kilómetro cero al kilómetro uno, que tiene su ancho, su coeficiente de rugosidad y su pendiente. Después un tramo del kilómetro uno al kilómetro 15, del kilómetro 15 al 36, del 36 al 43 y del 43 al kilómetro 50. Y esto es lo que se llama la topología de un modelo. Entonces tenemos tramo 0,1, tramo 1,15, tramo 15,36, tramo 36,43, tramo 43,50. Bien, entonces, ¿cómo vamos a proceder a modelar? Lo que tienen ustedes con los datos que están aquí en la tabla, tienen distintos caudales que ingresan y tienen características de oxígeno disuelto, más las otras características que están como datos aquí en el ejercicio. Entonces, básicamente en el kilómetro cero tenemos una condición, que hay un caudal en el kilómetro cero, y ustedes tienen que modelar lo que ocurre desde el kilómetro cero al kilómetro uno. Hay una reacción de oxígeno disuelto, ¿no es cierto?, siguiendo la ecuación que hemos visto en clase, y van a llegar a un resultado, a una condición del río en el kilómetro uno, donde se produce la mezcla inmediata. Vamos a suponer, para efecto de esta tarea, mezcla inmediata, instantánea. Entonces, en el kilómetro uno se produce la mezcla instantánea con lo que cae en el descarga del kilómetro uno, y a continuación se modela lo que pasa en el kilómetro, desde el kilómetro uno hasta el kilómetro 15, donde se produce una nueva descarga. Entonces, ustedes tienen que ver cuál es el resultado del modelo del kilómetro 15 antes de la descarga, hacen la mezcla instantánea con la descarga del kilómetro 15, tienen una nueva condición de borde y parten modelando desde el kilómetro 15 hasta el 36. En el 36 tienen nuevas condiciones de borde, que es la calidad del río antes del kilómetro 36, más la descarga del kilómetro 36, tienen la mezcla, y con esa condición de borde parten modelando hasta el kilómetro 43, donde repiten lo mismo y prosiguen hasta el kilómetro 50. Entonces, para cada tramo del río, tengo como condición de borde las condiciones del río en el nodo inicial. De ahí se desarrolla la modelación con la ecuación. Se llega a la condición de río justo antes de la descarga, un infinitesimal antes de la descarga, y ahí generan la mezcla entre la calidad de agua que había antes de la descarga, más la calidad de agua de la descarga, hacen el balance de masa, la ecuación que hemos visto estas veces, tienen la nueva calidad de agua y esa es la condición de borde para el tramo desde el kilómetro 1 hasta el 15. Y lo mismo lo van repitiendo tramo a tramo. Al final les tiene que resultar un una cosa como esta, donde aquí tengo la demanda de oxígeno y aquí tengo el oxígeno disuelto. ¿Se fijan? Y va dando eso. Está el decaimiento del río, el salto por cambio de calidad, disminución de la demanda de oxígeno, el salto, disminución, el otro salto y así sucesivamente. Este es el resultado que yo espero que les dé. Así que entreténganse. Esto es una modelación simplificada de lo que ocurre en un río, pero hay varios criterios de modelación que estamos usando, así que por eso es que esta tarea es tan relevante y tiene equivalencia a tres tareas de la anterior de la asignatura. Ok, chiquillos, que